Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video sobre las 10 razones por las cuales Andrés Manuel López Obrador no es un presidente de izquierda. Antes de iniciar el video me gustaría agradecerles todo el interés que tuvieron sobre el video anterior y que estuvieron interactuando conmigo en historias. La verdad me emociona mucho que les esté gustando el contenido. A mí me gusta muchísimo hablar sobre política y me gusta explicar las cosas y simplificarlas para aquellos que a lo mejor no estudian una carrera de ciencias sociales, pero que les interesa saber, ¿no? Entonces, por favor, sigan comentándome, sigan preguntándome si tienen alguna duda, si hay algún tema que quieran platicar o si tienen retroalimentación que darme. Por favor, escríbanme, me da mucho gusto leerlos y se los agradezco infinitamente. Y bueno, ya yendo al video, vamos con la primera razón, que es que su política fiscal no ha impulsado él una política fiscal que ayude a redistribuir el ingreso y que ayude a reducir la brecha de desigualdad. Una de sus principales banderas durante campaña era justamente hacer que los ricos pagaran más impuestos y que las personas en situación de pobreza recibieran apoyos por parte del gobierno. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que ha pasado con Andrés Manuel? Bueno, que no ha querido enfrentarse a lo mejor a la élite económica, a esos actores de poder, y entonces lo que ha hecho es una estrategia muchísimo más suave, que es aumentar la base de contribuyentes, que todos paguemos impuestos. Esto en principio es positivo porque todos tenemos que pagar impuestos, pero hace falta un paso más para un país como México, que tiene una brecha de desigualdad tan marcada. Ejemplos como los impuestos en plataformas, Rappi, Uber Eats, Netflix, están bien, pero a quien más le pegan es a la clase media baja, y entonces este no es el objetivo de una política fiscal como debería de serla y como un gobierno de izquierdas debería de impulsar. La segunda razón es porque su política de seguridad sigue estando militarizada. Una de las principales cosas que criticaba Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto era la militarización de su política de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando él entra, crea la Guardia Nacional, que al final le pone mando militar, sí, durante 5 años, pero ya va a ser difícil cambiarle esa esencia militar después. Y también disciplina militar, y incorpora a dos órganos importantes, que es el Ejército y que es la Marina. Los incorpora ahí de lleno en la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grave problema con que la estrategia de seguridad esté militarizada? Bueno, que el Ejército ha sido el principal responsable en el abuso de derechos humanos en el pasado, y un gobierno de izquierda debería de tener como estandarte principal justamente el respeto a los derechos humanos. La tercera razón es que no se ha comprometido hasta el momento con la agenda de grupos vulnerables que incluso lo ayudaron a llegar a la presidencia. Grupos vulnerables como mujeres, colectivo LGBT, indígenas, todavía tienen demandas que no han sido satisfechas y el presidente no se ha querido posicionar o ha sido antipático hacia esas demandas. El caso es, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el aborto. Todos estos temas han sido temas sobre los que el presidente no ha querido intervenir y que no ha incorporado a su agenda, y son grupos al final en situación de vulnerabilidad que un gobierno de izquierdas debería de velar. La cuarta razón es que no ha escuchado hasta el momento a los pueblos indígenas para la realización de sus megaproyectos. ¿Y qué es lo que pasa? Que dos de sus megaproyectos estrella, que es el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, tienen afectaciones graves a ciertos pueblos originarios. El ejemplo es el Tren Maya, que va a pasar por algunas de las comunidades indígenas, o Santa Lucía, que no se han hecho los estudios propios para ver cómo les va a afectar en la infraestructura hidráulica o incluso en la redistribución o rezonificación de esos pueblos, y que estos pueblos están manifestándose y quieren impedir la realización de estas obras y el gobierno no los ha escuchado. Al final, un gobierno de izquierda debería de ser plural, debería de ser democrático y debería de tomar en cuenta los intereses de grupos vulnerables como lo son los pueblos indígenas en nuestro país, cosa que no ha hecho hasta el momento. La quinta razón es que sus megaproyectos amenazan al medio ambiente, y creo también que un gobierno de izquierda debería de cuidar bastante al medio ambiente. El ejemplo que a todos se nos viene a la mente es justamente el Tren Maya, que pasa por dos de las zonas protegidas de las reservas de biodiversidad y amenaza a especies en peligro de extinción. Lo mismo con la refinería Dos Bocas y lo mismo con la última política de energías renovables, que no favorece este tipo de energías. Entonces, a un gobierno al que no le importa tanto el medio ambiente y que en sus megaproyectos no hace las evaluaciones necesarias para saber el impacto ambiental, pues no se puede llamar un gobierno de izquierda, porque un gobierno de izquierda en esencia tendría que cuidar bastante el medio ambiente.
La sexta razón, las tengo anotadas aquí para que no se me olviden, es que adelgaza continuamente al Estado. ¿Qué es lo que escuchamos todos los días? Casi, es que recorta presupuesto, es que desaparece organismos. ¿Y cuál es el problema o el impacto de esto? Bueno, que un gobierno de izquierda moderno es contrario a un gobierno neoliberal, que incluso hemos escuchado muchas veces que Andrés Manuel critica el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo justamente pugna por una intervención más limitada del Estado y por un adelgazamiento del Estado. Y es justamente lo que Andrés Manuel López Obrador ha estado haciendo. Si bien es cierto que hay que disminuir el gasto público, lo cierto también es que hay que hacerlo con mucho cuidado y en aquellos organismos que no afecten a la vida social o democrática del país. Y él lo ha hecho con organismos constitucionales autónomos, lo ha hecho con el Poder Judicial y también lo ha hecho como una especie de herramienta política y de control. Entonces esto es gravísimo y pues también no es acorde a un gobierno de izquierda. La séptima razón va de la mano con la anterior y es que no tiene respeto por las instituciones y por la vida democrática del país. ¿Cuántas veces hemos visto que arremete contra ciertas instituciones al inicio de su gobierno, cuando se fue directo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia? También cuando pisó atribuciones del INE en sus consultas populares, que no tomó en cuenta al encargado de las consultas y de la participación ciudadana, que es el INE. Entonces, está continuamente pisando y transgrediendo las atribuciones de otras instituciones porque parece que las ve como obstáculos a ejercer el poder, ¿no? Y esto es gravísimo y, en esencia, un gobierno de izquierda debería de tener un valor muy grande por la democracia. La octava razón es que es intolerante a las críticas y a la oposición. ¿Cuántas veces hemos visto también que ataca desde su posición a los medios de comunicación o a la sociedad civil, que los tilda de ser fifís, que los tilda de ser deshonestos? Y esto también es bastante grave porque, de nuevo, un gobierno de izquierda debería de ser plural, debería de ser tolerante, debería de aceptar toda la retroalimentación posible, y esto es algo que no hace el gobierno de López Obrador. La novena razón es la famosa cartilla moral, y es que Andrés Manuel López Obrador intenta gobernar justamente con la moral, ¿no? La cartilla moral solo es un ejemplo, pero es un ejemplo bastante ilustrativo de cómo reeditan un texto que había sido escrito originalmente en 1944 de corte cristiano, en el que hablaba sobre aquellos valores importantes que debía de tener una persona, ¿no?, para ser mejor persona. Entonces, esto lo vemos como una transgresión importante al Estado laico, pero más allá de eso, pues también una forma de gobernar que es a través de la moral, y eso no es tan positivo y menos acorde a un gobierno de izquierda. El décimo y último tiene que ver con la limitación o la poca protección a ciertos derechos humanos, el caso en particular del derecho humano a la salud, como al inicio de su gobierno desaparece el seguro popular que cuidaba y protegía a millones de mexicanos y lo sustituye por el INSABI. Pero al hacer esto, también reduce el nivel de protección que le daba a los mexicanos. Por ejemplo, reduce ciertas enfermedades como cáncer o atención en trasplantes, quita esa cobertura y entonces deja en vulnerabilidad a muchísimos mexicanos que no tienen cómo velar por su salud porque están justamente en situación de pobreza, cosa que también creemos que no es acorde a un gobierno de izquierda. Y bueno, estas son las 10 razones por las cuales Andrés Manuel López Obrador no me parece que sea un presidente de izquierda. Espero que les hayan quedado claras. Si tienen alguna duda, por favor, pónganmela por ahí en los comentarios, algún comentario o algo con lo que no estén de acuerdo también. Y espero que sobre todo pues les haya quedado clara la explicación. No intento convencerlos ni tampoco hacer una crítica directa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Esto es solo una comparativa para aclarar realmente en qué parte del espectro político, izquierda-derecha, está parado el actual gobierno. Bueno, quedo a sus órdenes y muchísimas gracias. Buenas noches.